la euforia, la fantasía y el sueño de declarar al Estado palestino acaparó gran parte de la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, que celebra sus 80 años de fundada. La ONU fue fundada el 24 de septiembre de 1945. Nosotros decimos que la ONU es una vitrina donde los presidentes que componen la ONU, que son 193 países, o sus representantes, van a darse vitrina. Y queremos compartir con los amigos que ven este espacio por qué la crítica. Y veamos cuál es el propósito de la ONU. ¿Para qué fue fundada la ONU a raíz de terminada la Segunda Guerra Mundial? La ONU tiene como propósito mantener la paz y la seguridad a nivel internacional, proteger los derechos, fomentar la cooperación internacional para resolver problemas sociales y económicos. Diríamos que la ONU no ha pasado el examen. La ONU se ha quemado porque no ha cumplido sus propósitos, a excepción de la parte económica. Diríamos, cuando un país miembro sufre una catástrofe por un fenómeno natural, pues siempre acuden en auxilio. Pero con relación a mantener la paz, la armonía, evitar la guerra, o cuando suscitan conflictos entre dos países, detenerlo, la ONU se ha quemado, porque no ha sido capaz de tomar medidas que tiendan a resolver la crisis entre los Estados miembros de su organismo. Nosotros criticamos el accionar de la ONU porque es infuncional. Los presidentes o los representantes de cada país hablan en la ONU y su discurso no hacen eco. Sus líderes no escuchan sus discursos ni lo toman en cuenta. El mundo escucha su discurso, pero quienes deben tomar las medidas o deben actuar de manera correcta para solucionar los conflictos, para mantener la paz, no hacen nada para hacerlo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué ha hecho la ONU sobre la invasión del dictador ruso a Ucrania? Diríamos que no ha hecho nada. Pero ¿qué hizo la ONU en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, en el genocidio que cometió el Estado Islámico, en las barbaries que cometió el Assad, el presidente de Siria, que tuvo que abandonar el país? ¿Qué ha hecho la ONU en Haití para resolver el conflicto haitiano? Está bien que autorizó la llegada de una invasión multinacional encabezada por Kenia, pero esta misión fracasó. La ONU no ha sido capaz de ayudar a resolver el conflicto de Haití. Pero tampoco ha hecho nada por evitar los atropellos, la destrucción del sistema democrático que ha hecho el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.
Pero tampoco la ONU ha evitado los desastres de los derechos fundamentales del dictador de Venezuela. Y por eso nosotros entonces decimos que la ONU no ha pasado el examen. Y ahora en la Asamblea General se enfocaron en el problema de Israel-Palestina, sobre todo de Gaza, que amerita esa atención. Pero la ONU no ha mirado hacia los demás problemas de otros países y sobre la crisis Israel-Palestina no ha hecho lo adecuado. Proclaman reconocer a dos estados, a Israel y a Palestina. Pero ¿bajo qué narrativa? A que los terroristas de Hamas deben de exponer las armas. Y acusan con sobrada razón al primer ministro de Israel de que está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Pero no dicen, no le exigen a los terroristas de Hamas la devolución de los rehenes que ellos tienen secuestrados. Los que están vivos, que los devuelvan, y los cuerpos de los que han fallecido. Eso no, porque es cuestión de coger un tema para hacerle gracioso a la población, pero no se ha resuelto nada. Si bien es cierto que lo que está pasando en la Franja de Gaza es triste y es importante resolverlo, pero nosotros queremos compartir con los amigos oyentes lo que ha pasado, los desastres, la muerte que ha provocado Rusia en Ucrania. Y la ONU ha hecho muy poca cosa, por no decir nada, para detener esa barbarie, esa masacre que está cometiendo el dictador ruso en Ucrania. Según Wall Street Journal, han muerto más de 280.000 combatientes. De ellos, más de 200.000 rusos y más de 80.000 ucranianos, desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 2025. El ministro de Defensa británico afirma que como consecuencia de la invasión absurda de Rusia a Ucrania, han muerto más de 610.000 rusos. Y el Estado Mayor de Ucrania estima que la baja rusa superan los 635.880. Pero hay que agregarle que más de 6 millones de ucranianos han sido desplazados desde el año 2022 hasta la fecha. Más de 737.000 niños ucranianos han sido desplazados. 3.6 millones de personas han sido desplazadas de Ucrania. Y más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados desde Ucrania hacia Rusia de manera arbitraria. Y de esos 19.500 niños ucranianos, apenas han regresado 338 niños. Sin embargo, la ONU no dice nada sobre eso. Se plantea el reconocimiento de Palestina, pero ¿bajo qué narrativa? Y nosotros preguntamos, ¿cómo reconocer el Estado palestino si Gaza, un territorio perteneciente a Palestina, está gobernado por los terroristas de Hamas? Una célula de Irán, que ahora está planteando el presidente Donald Trump, ya se reunió con algunos países de la Liga Árabe para tratar de que se produzca un alto de fuego en Gaza, pero no están hablando con Irán. Irán es el mentor, quien alimenta, quien energiza
que le suministra las armas a los terroristas de Hamas. Entonces, Donald Trump está planteando, está negociando con algunos líderes de Oriente Próximo para que se produzca un alto al fuego en Gaza, pero dicen los terroristas de Hamas, el levantamiento armado es un derecho. O sea que ellos no están en el ánimo de disponer las armas. Palestina no está en condición de gobernar su propio territorio. No es que nosotros estamos contrarios, aunque nuestra opinión no tiene ningún valor, pero es que no están dadas las condiciones para reconocer el Estado palestino, y en la Asamblea de la ONU, Donald Trump acaba de ratificar que se opone al reconocimiento del Estado palestino. Es una necesidad imperiosa que se medie, que se ponga fin a ese conflicto, pero tienen que crearse las condiciones, pero no de la forma como lo plantean los líderes en la ONU,